No, atrás. Breakdance. Ya, fíjense. Ya, esta fase que viene ahora es de autonomía del operador. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Durante las 2 primeras horas le hemos estado indicando, corrigiendo, ¿cierto? En la empresa no va a estar el jefe corrigiéndolo, ¿verdad que no? Entonces, en los próximos ejercicios, usted va a resolver solo. Si algo como eso le pasa, usted tiene que ver cómo lo resuelve. ¿A qué me refiero? Si es necesario que usted se baje de la máquina a corregir lo que haya pasado, usted lo corrige. Si quiere pedir ayuda a un compañero para corregir los cables, es válido. Pero ahora en adelante, la profe y yo lo vamos a dejar solo, entre comillas, igual vamos a estar observando. Si pasa algo grave, interrumpimos la acción. Si no, usted tiene que ver cómo hace para corregir la forma en que está dejando los cables. ¿Vale? Corrección vale. Vale, corrección con la máquina o corrección con sus manos. Pero si es posible, háganlo con la máquina, para que aprendan a corregir también con la máquina. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, en este próximo ejercicio, así sea el mismo ejercicio, van a estar ustedes como si estuviesen en la empresa, solo en la operación. ¿Estamos bien? ¿Y por qué no le regáis los padres y que los acomoden con la máquina? No, todavía no. Relájense. ¿Estamos claros? Vamos, sí. Ajá, las correcciones al final. Si alguien no tomó el volante donde corresponde, en la perilla de conducción se lo vamos a decir. Si alguien gira de más y se abre mucho en los conos, se lo tenemos que decir. Porque recuerden que las bodegas no son espacios fantasiosos como estos, son cerrados. Es raro que una bodega sea así de esta manera. Internamente son muy cerrados y hay que aprender a moverse en espacios reducidos. ¿Cierto? Sí. Vale. Un operador, Exacto, cabrón. si tumba, chicos ya, un operador si tumba unos pales o tumba carga, tiene que ver cómo hacer para recoger. Porque muchas veces no te ayudan. No te ayudan. ¿Ok? Entonces, eso quiero ver. Que piensen antes de hacer. ¿Qué van a hacer si cometen un error? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver? Eso es lo que me interesa ver ahora. ¿Vale? Ya. Iniciamos. Vaya. Vamos, chiquillos, vamos, vamos, vamos.
Gracias.